buenas tardes, queridos oyentes de su programa Enlace Médico, como cada día, de lunes a viernes, a esta hora, de 5 a 6 de la tarde, tenemos temas importantes y tópicos, creo, relevantes acerca de lo que es la salud, no solamente física, sino el día de hoy también mental. Ya saben ustedes, sus consultas, dudas, preguntas, inquietudes, al 992-761-147. Estamos en vivo por TV UNSA, Radio Universidad y nuestras redes sociales. Soy el doctor Luis Enrique Núñez Moscoso, conduciendo el día de hoy. Pasemos al informe de producción. El profesional de psicología puede ayudar a los individuos a enfrentarse a aquellos cambios sociales que se producen alrededor de ellos. Esto se debe a que dichos cambios se presentan más rápidamente que la capacidad de asimilar que tienen muchas personas. Con esta ayuda, la adaptación hace un proceso más sencillo. El objetivo principal de los psicólogos es mejorar la calidad de vida de las personas. Los psicólogos cuentan con capacitación profesional y destrezas clínicas que nos ayudan en el aprendizaje a enfrentar con efectividad los problemas de vida y de salud mental. ¿Qué es la salud mental? La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Cualquier acción que realizas se inicia en tu mente y lo que comienza mal es poco probable que culmine bien. De allí la importancia que tiene para ti contar con una salud mental adecuada que te permita una correcta relación con el entorno. Las principales ventajas de contar con la salud adecuada mental son las siguientes: aumenta la productividad, mejora las relaciones sociales, mejora la salud física, mantienes actitudes positivas. Bueno, interesante realmente la introducción que nos ha preparado el equipo de producción. Y el día de hoy, como bien estamos ya antecediendo, vamos a conversar acerca del rol del psicólogo en la salud mental comunitaria, para lo cual tenemos a un distinguido invitado, es el licenciado, doctor Javier Tejada Merelo. Él es maestrando académico en salud colectiva en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Además, es estudiando de políticas públicas y participación social en salud mental. Tiene realmente un currículum bastante interesante y creemos que esa conversación va a ser también de igual manera. Muy buenas tardes por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación y un gusto de conversar con ustedes. Es un honor estar aquí. Bueno, creo que este es un tema que estuvimos conversando antes de empezar el programa, bastante grande, bastante vasto, y es más, ha habido muchos cambios y muchos matices del curso de los últimos años. Pero empecemos definiendo un poco qué es la psicología comunitaria, de qué trata y qué campos abarca. Bueno, la psicología tiene esta, a veces, intención de definir con una segunda palabra el lugar en donde se va a desenvolver, ¿no? Entonces, como una ciencia que está transformando la realidad y constantemente también desarrollando nuevos espacios, pues ahí se crea la psicología social. Pero el psicólogo lleva todo un conocimiento en relación a los factores sociales, económicos, de repente culturales, etc. En ese aspecto, entonces, hay un campo en donde confluyen evaluar la realidad social, las relaciones entre grupos, entre personas, y cómo se constituye en la vida psicológica, ¿no? Se utilizan diferentes términos o formas para entender de qué manera se puede uno volver un individuo frente a tantas colectividades. Pasa por mucha psicología comunitaria, en tanto ya se ubica entender las relaciones comunitarias en las cuales las personas, los individuos, se van a constituir, muy pobres en algunos espacios, desarrolladas en otros, y por supuesto cómo la cultura
influye en todo ello. Entonces aquí es un espacio donde las disciplinas como antropología, sociología o de repente también trabajo social confluyen. Aquí nace algo interesante. En Latinoamérica aparece la psicología social comunitaria, un tanto en respuesta a colocar las relaciones de poder y la realidad latinoamericana que se veía diferente a los países del norte o países que desde esta perspectiva serían aquellos que ya por muchos años están llevando los efectos de la colonización. Latinoamérica, Perú, Brasil, Colombia, Bolivia, etcétera, México, en varios países comienzan a estudiar esta psicología social comunitaria. Y cómo es uno de los temas fundamentales dentro de la lógica de crear bienestar y fomentar por qué las comunidades sufren de esa forma, frente a qué están adoleciendo, la salud y la educación comienzan a tener un papel importante, ¿no? De igual forma como todas las condiciones sociales a las cuales estamos prestos. Allí, entonces, en diferentes países, creo que nace, ¿no?, por muchos conflictos específicamente latinoamericanos. Creo que no estaríamos mal en tanto ser un tanto precisos. Creo que en el Perú nace más por la violencia política, por el terrorismo, claro. y de pronto se está nutriendo en las perspectivas sobre cómo entender la salud, ¿no? Así es. Dado que la salud es amplio en el sentido de empezar incluso de salud mental, ¿no? Claro, y eso incluso uno tiene que situarse en un contexto histórico, ¿no? Hay ciertas épocas en las cuales ciertas condiciones, como muy bien se ha dicho, políticas, sociales, movimientos, influyen sobre la conducta de una sociedad, ¿no? Y esto creo que también es importante y estudiado por esta área, ¿no?, la psicología. Sí, claro. Entonces, allí es donde podemos introducir, ¿no?, cómo las personas se constituyen como sujetos que pertenecen a una comunidad, cómo reproducen elementos, en este caso, de salud, cómo reproducen la enfermedad, y cómo son sujetos que están determinados históricamente y también creo que constituye un elemento interesante para poder ver en nuestros pueblos latinoamericanos cuáles son esas falencias y esos quiebres que la psicología como que trata de seguir estudiándolo, de ir constituyendo. Ahí la psicología social comunitaria responde bastante, ¿no? Así es. Creo que hay dos fundamentos que arrastramos desde hace muchos años que influyen mucho en el quehacer, no solamente los peruanos, sino latinoamericanos, ¿no? Porque bien ha dicho usted, ¿no? Somos países con ciertas características similares, en vía de desarrollo, con problemas relativamente similares, lejos, ¿no?, del, digamos, primer mundo, ¿no?, Norteamérica, Europa, que también tienen problemas, ¿no? Pero bueno, nosotros vimos dos, creo, fundamentales. Uno es la pobreza. Hay mucha pobreza, desatención por parte del Estado, malas políticas, aplicación de malas políticas, y otro es la corrupción, que evidentemente influyen en el, digamos, ¿no?, en el camino de la meritocracia que creo que se busca en cierto momento. Sí, bueno, pues creo que en esta mirada de la realidad, que lo pensamos al llegar, así es. Es interesante, pues, ver qué nos abre la salud mental comunitaria, ¿no? Porque nos abre una pandemia, nos abre lo que menciona, o sea, políticas que están evolucionando, pobreza, ¿no?, una gran necesidad de dar cuenta de que hay muchos factores que tienen que ver con las condiciones de vidas básicas de vida, que eso es evidentemente las consecuencias de la salud, y todavía todo ello en un sistema político muy corrupto. Creo que ahí abriríamos de repente todo un panorama muy grande, ¿no?, que no han sido mis reflexiones tanto de repente en los estudios que he planteado, he estado haciendo en los años pasados, pero sí, definitivamente creo que la lógica de cómo la participación no es parte de esta configuración y confección de políticas, y tanto como esto ha sido una debilidad para nosotros pensar la salud
mental. Tal vez en tanto podemos verlo entonces como la pandemia en general la salud, ¿no? Y cómo el sistema de salud pública sufrió un choque, ¿no? Un choque que era por la cercanía a la realidad social que tenía que enfrentar. Entonces, pues la salud mental ahora tiene ese efecto rebote y esa cercanía ya no separamos, ¿no? Realmente, como dijo al principio usted también, estamos muy sensibles, muy irritables, porque justo también de eso se trata, o sea, el sujeto psicológico, el que sufre salud mental, el que sufre trastornos, el que tiene problemas en la casa, en la familia, en la violencia, los problemas en su vida cotidiana, es un sujeto que se constituye en relación a sus instituciones también. Así es, ¿no? Y esto creo que usted lo ha ejemplificado muy bien en este periodo de pandemia, ¿no? Los que hemos vivido directamente esta situación desde el punto de vista médico ha sido catastrófico, ¿no? Y ahí se ha visto la gran relevancia e importancia de la salud mental en el quehacer del individuo, ¿no? Antes creo, bueno, en realidad la salud ha estado bastante menospreciada en nuestro país hace mucho tiempo, y más aún la salud mental, porque no es algo palpable, digamos, ha sido medible, ¿no? A pesar de que en la década del 40 la OMS da la famosa definición de salud, ¿no? Como es el bienestar físico, social, mental y espiritual, ¿no? Y ya todavía se mantiene en cierta manera en boga ese concepto, aunque hay ciertos cambios. Pero en la etapa de pandemia realmente pues se vive luego, pienso yo, como una especie de síndrome postraumático, ¿no? Ha habido miedo, incertidumbre, ansiedades, desinformación, ¿no? Y esto ha sido alimentado también por muchas personas. Se ha visto corrupción en el sentido de las vacunas. Entonces, realmente creo que la sociedad como tal ha vivido un momento muy complejo. Y como usted bien dice también, eso se ve ahora, ¿no? Se ve mucho más depresión, mucho más ansiedad, más trastornos de personalidad, problemas en donde uno no puede controlar, ¿no?, sus impulsos. Y esto ya genera pues problemas físicos importantes, ¿no? Sí, claro. Los problemas físicos. Sí, a veces nos pareciera un tanto nuevo, aunque es algo como usted menciona, ¿no? Digamos 10 años, incluso en los estudios universitarios ya se hablaba de esta palabra holístico, ¿no? Como que ahora lo entendemos como integral, ¿no? O sea, tenemos siempre el esfuerzo de encontrar una causalidad que nos enseñe que las personas tienen un contexto, ¿no?, que hace que se junten a las relaciones que establecen ellos, tanto cercanas como proximales, bueno, intermedias tal vez. Y bueno, tenemos colegios, familias, barrios, iglesias, instituciones, todos ellos, ¿no? Lo que trato de decir en este sentido es que a veces hemos entendido mucho lo físico como lo que está vivo, ¿no? Y en tanto la medicina creo que nos muestra bastante al respecto, ¿no? Pero creo que aquí también la necesidad y estos giros que hace la salud, la OMS, ¿no?, y los profesionales de la salud que tenemos que hacer este giro, es para considerar que también existe algo vivo en la sociedad, ¿no? Ese criterio de estar vivo, de que tenemos una corporeidad, que generamos una dinámica y un funcionamiento. Entonces, hablar, por ejemplo, a veces soltamos la idea de una sociedad enferma, parece una metáfora, pero realmente es algo que hay que analizarlo bien, porque ¿qué es lo que nos hace sociedad? Y allí es donde comenzamos a colocar, donde empezamos a entender la salud mental y cómo esta se tiene que promover, tratar, curar, recuperar. O sea, hasta qué punto la salud mental ya se entiende que se está tratando. Eso es muy interesante porque en ese transcurso lo físico siempre sufre. O sea, ya no es un lugar de destino, sino me parece que es un lugar de constante vivencia. O sea, el cuerpo físico siempre está afectándose. Y ahora fíjese usted también lo ha dicho bien, cada vez tenemos trastornos que somatizan de formas más profundas. Así es. Y ansiedades que requieren medicación desde sus inicios. Y así diferentes contextos en donde tenemos, bueno, Arequipa, por
solamente por hacer comentarios, en general entiendo que hay muchas tasas de suicidio, cada vez hay más problemas en diferentes etapas de la vida, biológica, fisiológica de las personas, mujeres, niños, adolescentes. ¿A qué quiero llegar? Es de que realmente entonces el cuerpo ya no es un lugar donde, como se podía pensar, ¿no? Lo psíquico y acaba en el cuerpo. Como que quisimos dar la vuelta de que no, el cuerpo afecta en lo psíquico, ¿no? Tenemos las teorías del estómago que influye mucho ello, los cambios hormonales. Yo creo que ya estamos más que esto. Estamos dándonos cuenta que el sujeto está vivo en sus constantes relaciones humanas y por lo tanto la forma en cómo se trabaja lo clínico, en tanto la salud, está desde la forma en cómo existen relaciones comunitarias, cómo se relaciona con su sistema de salud, cómo se presenta esto en el colegio, cómo este niño adolescente de 14 años ya comienza a tener sintomatologías depresivas, está pensando en suicidios en ese colegio, qué sistema de salud acoge a ese sector. Entonces ya la salud mental comunitaria nos hace dar una reflexión sobre la salud mental desde ese punto de vista, no que llevamos a la comunidad. La comunidad siempre estuvo ahí, solo que realmente tiene muchas dificultades. Hay muchos actores a los cuales tienen que intervenir. Claro. Me parece eso que usted dijo una bonita reflexión, porque ya si el cuerpo no es un lugar de llegada, ¿no? El cuerpo está siempre. Te levantas a las 7 de la mañana y ya estás sufriendo. Te vas en la noche y ya estás sufriendo. Tienes 25 años, pero tu cuerpo ya está sufriendo hace 10. Así es. Eso es un concepto interesante y creo que ha dado pie a dos grandes ramas importantes, ¿no? Tanto en la medicina como también en la psicología, que creo que no son, digamos, separadas, sino son totalmente, pues, circunscritas. La medicina como tal, única, el ser humano como tal, único, que tiene sus problemas físicos, pero también tiene sus problemas individuales desde el punto de vista psicológico. Pero ahora estamos viendo, igual que en la medicina comunitaria, ¿no? Que ve una sociedad como tal en cuanto a las enfermedades medibles, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad, que son altamente conocidas, pero también hay, como usted bien dice, el impacto de los fenómenos sociales, raciales, económicos, pandémicos, etc., en una sociedad como tal, y la cambia o la modula o la percibe de una manera difícil, ¿no? Me hace acordar un libro que tuve la oportunidad de hojear, digamos así, en la pandemia, de un psicólogo social, es Javier Yamamoto, ¿okay? Y tiene un libro interesante que se llama El gran engaño en la felicidad. Y él plantea, ¿no? El título dice que es medio raro, pero no es por tal, sino que hay una búsqueda de felicidad en el peruano, en el sentido de los pueblos que tienen más felicidad son pequeñas comunidades, son las grandes urbes, pequeñas comunidades. Y en esas pequeñas comunidades se ha visto, por ejemplo, que hay mucha empatía, mucha ayuda mutua, ¿no? Se ayudan mucho. Ellos, al tener poco, no tienen tanta, digamos, avaricia en el sentido de tener cosas, ¿no? A veces uno se desvía por tener cosas y piensa que eso es felicidad. El éxito, la materia, se genera mucho mayor depresión, ¿no? Y lo que él también encuentra es que en esos grupos pequeños hay mucho más justicia y honestidad, algo que no se ve de repente en sociedades mucho más grandes. Esto es algo que podría comentarse. Bien, pienso que, claro, recuerdo haber entendido bien cuando hablaban sobre estas ideas civilizatorias de pensar y de separar, ¿no? Los espacios rurales y urbanos en nuestro país, ¿no? Creo que nos anima, ¿no? a reconsiderar cómo la sociedad ha desenvuelto para diferentes sectores en el Perú dinámicas diferentes, ¿no? El norte, el sur, Lima, y cómo allí, por ejemplo, las personas tienen también diferentes aspectos en los cuales encuentran cómo relacionarse. Pero es interesante cómo allí habla del peruano, ¿no? Que es un tanto como tratar de encontrar estas coordenadas para separarlo de otros países. Bueno, me parece que está haciendo una reflexión bastante honesta. Conozco al doctor, el libro,
Creo que un poco, es que me parece un poco, eso no está en el sentido en que muchos de una autocrítica es que nuestra psicología, y en ese sentido también creo lo que se nutre la psiquiatría, más actual, de repente, tal vez antiguamente, digamos en los 70s, en los 80s tal vez no era muy presente, pero ahora, y cómo esta psiquiatría o medicina comunitaria también se nutren y se interrelaciona con los campos psicológicos, en que a veces a nosotros nos falta teorizar al respecto. Estamos llenos de literatura europea. Así es. Entonces, pensar la felicidad en términos europeos nos hace después perdernos, leer al doctor Yamamoto y decir, bueno, o sea, tienes razón, ¿no? Sí. Tenemos otras formas de relaciones participativas, tenemos otra influencia cultural, tenemos otras barreras. Claro. La gente en el sur andino es un lugar que tenemos que reconsiderar para entender la salud mental. Así es, y eso es una reflexión muy interesante. El Perú es muy diverso en características, muy diverso en razas, muy diverso en creencias, muy diverso en comida, ¿no? Y entenderlo como un todo a veces es complejo. Como bien han dicho, el norteño tiene su idiosincrasia, el limeño su idiosincrasia, el de la sierra, sin ir lejos. Nosotros estamos a 200 kilómetros de Puno, y realmente Puno es un departamento con una, digamos, idiosincrasia muy distinta a la nuestra. Y a veces a uno le llega a chocar en cierta manera. Entonces, creo que eso es importante, que como bien comentó, ¿no? La antropología social, las costumbres, que influyen pues, en el quehacer de una comunidad, ¿no? Es importante tenerlo presente para aplicar políticas, aplicar de alguna manera también ciertas leyes que no van a ser distintas en un lugar y en otro. Es cierto, es un país, pero tiene varios bemoles, ¿no? Y eso genera conflictos sociales a veces, ¿no? Sí, claro. Esto hace reflexionar una de las cosas que apunta, ¿no? El llegar a hablar, bueno, hablemos de salud mental comunitaria. O sea, digamos que ahí es donde estoy dándole vueltas de repente en los momentos que he podido reflexionar al respecto, ya son varios años pues teorizando un poco al respecto y aterrizándolo en el Perú. En ese sentido, a veces creemos que salud mental comunitaria es el juego de 3 palabras: salud, mental y comunitaria. O sea, es como que al final vamos a llegar a conversar de repente en casa con familiares, amigos, y vamos a llegar a comprender, bueno, es la salud mental que se trabaja en la comunidad, ¿no? Y comienza a darse vueltas. Y yo creo que eso es un lado bueno porque hace que las personas comiencen a encontrar un sentido a utilizar la palabra comunitaria. Sin embargo, ahí está el detalle. Yo creo que el ejercicio de nosotros, los profesionales que estamos trabajando con las personas, se necesita mucha investigación, se necesita llegar a pensar las políticas, como usted mencionó, considerar estas barreras, entender nuestra labor en la salud y por lo tanto incluso hasta la misma clínica, es decir, el tratamiento y el entendimiento del diagnóstico y el tratamiento de los malestares. En todas estas cuestiones, creo que por la idea de salud que tengamos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos que la gente opine, que participe. Entonces, a eso quería llegar. El enfoque salud mental comunitario, incluso en la misma ley, ya te dice enfoque de género, enfoque de interculturalidad, enfoque de derechos humanos, enfoque intergeneracional, ¿no? Discapacidad psicosocial. O sea, hemos traído un repertorio de conceptos muchísimos, aparte que nos viene la pandemia, aparte que la reforma. O sea, estamos ahorita, creo que todo el mundo está como que, bueno, a ver, cómo podemos avanzar frente al tamaño campo que se nos ha abierto. Así es. Que vendría a ser el campo en donde la sociedad se relaciona con la salud. Y que siempre estuvo. Solo que de repente no lo hemos notado tanto porque las personas no participaban. Así es. Pero ahora en salud mental necesitamos que participen. Si no, no hay salud mental. Entonces ahí es donde yo caigo y llego. Claro, las grandes reformas en salud mental del mundo siempre se hacen con participación social. Así es. Esa es una cuestión interesante e importante. Y creo que mucho tiene que ver también la tecnificación, ¿no?, de la sociedad. Hay mucho más acceso a información. Hace 50 años, por ejemplo, en el campo de medicina, los profesores antiguos pues eran los maestros y lo que decía la ley.
y el paciente tiene que cumplirlo 100%. Ahora realmente el paciente cuestiona al médico y el médico tiene que estar mucho más informado, preparado y llegar más al paciente, porque incluso también hay grupos de pacientes que se apoyan y buscan información en beneficio de ellos mismos. A veces traen novedades. Entonces son cosas importantes que de alguna manera pues tienen relevancia en terapéutica y en diagnóstico, pienso yo. ¿Por qué? Yo estoy totalmente convencido, y eso creo que siendo docente también lo apoyo, la salud, tanto física como mental, está muy ligada a la educación. Y si el paciente se educa, el paciente aprende, el paciente se le logra ciertas competencias en su nivel, es evidente que comprende mejor su enfermedad y se puede tomar mejores decisiones, ¿no? ¿Eso también es aplicable en la comunidad? Sí, en el sentido creo que... creo que en el sentido de reconocer también que en el campo, hablando del campo de la salud mental, aparecen diferentes actores a los cuales llegar a participar. Creo que una de las cosas que tocaría, para añadir ya lo que usted mencionó, es de que estamos tal vez en no un campo de educación en donde existe alguien que es educado, incluso por la tecnología que mencionó, porque comienza ya a haber cierta más horizontalidad, ¿no? Así es, no es tan vertical ya. El paciente ya viene ya con su tarea de... Algo hechecita. Ya le preguntó a ChatGPT. Así es, ¿no? ¿Qué se llama eso que dijo el médico, el doctor o la enfermera? Así es. Pero bueno, de pronto, en general, tal vez en las poblaciones que tienen más carencias, que tienen poblaciones que históricamente pueden haber sido más relegadas, o poblaciones migrantes, o sociedades que no tienen muchos accesos de repente al sistema de salud, o tal vez con dificultades en educación, y bueno, con diferentes barreras que se consideran, ¿no? Pocas veces yo escucho mencionar, como usted bien lo dijo, ¿no? Hasta raciales. O sea, es completamente ya claro que el Perú es un país que tiene muchas dificultades, dolencias y barreras discriminatorias raciales. Así es. Entonces, eso definitivamente afecta a la salud mental, y no a generar un trastorno, sino a entender cómo la salud mental transita en estos significados que están por aquí y por allá sobre el racismo y está estructurado en esta sociedad. Quiero plantear esto así porque todo esto está hecho porque existen relaciones de poder. Entonces, en una participación de las comunidades juegan diferentes actores, desde los usuarios, que a veces parece que son o familiares, que son los que de repente tienen menos poder al momento de la intervención, que son como el paciente es el que va a tener que arriesgar su vida para ver cómo va con el tratamiento, es el que está enfermo, es el que está arriesgando sus años para poder salir adelante, hasta los trabajadores, los gobiernos municipales, los líderes, o sea, y así los políticos, los que nos representan, etc. O sea, la representación y la forma en cómo esta se está presentando tiene su nombre, es la gobernanza en salud mental. Es decir, la gobernanza en clínica, que podría ser un modo. Cómo nos educamos, cómo nosotros comenzamos a participar y cómo podemos trabajar en salud mental de forma horizontal, un tanto más entendible, de que no es un saber que yo vengo a dar, sino que es justamente el espacio en donde podemos hacer que la participación acontezca en relación a la salud mental. O sea, eso es bien importante, porque así como usted dijo también, y como docente, yo creo que el profesional tiene que estar bien abierto a hacer también, por lo menos muchas veces, el que se pone en una posición de alumno o de posición de escucha, ¿no? Claro, una mente mucho más abierta. Y en esta situación de alumno, creo que aquel docente que piensa que lo sabe todo y dejó de estudiar ya está muerto, ¿no? Y creo que es una situación importante que uno debe estar abierto a todo tipo de opinión. Creo que uno puede compartir o no, pero debe haber respeto acerca de la opinión de los demás, ¿no? Así. Bueno, estamos en la mitad del programa. Me mandan una pausa. Estamos en una interesante coloquio. Volvemos en un minuto. Un envase de plástico
tarda 2 segundos en ser fabricado, 30 minutos en consumirse y más de 500 años en ser degradado. Evita el uso del plástico. Te lo recuerda UNSA, ecoeficiente. Bueno, la Defensoría Universitaria lo que hace es velar porque los derechos individuales de la comunidad universitaria, es decir, de los estudiantes, las estudiantes, los docentes, las docentes, el personal administrativo e incluso egresados y egresadas, no se vulneren. Pero la universidad además tiene un conjunto de mecanismos, procedimientos e instancias que se encargan también no solo de velar por esto, sino también de investigar en caso haya ocurrido un hecho de vulneración de los mismos y de sancionar en caso también se encuentre una responsabilidad. Entonces el llamado es para que cualquier persona que sienta que sus derechos están siendo vulnerados o se entere de que otra persona está en esa situación, hay que hacer la denuncia. La lucha contra el hostigamiento sexual ha tenido distintas metodologías y procedimientos. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, la SUNEDU consideran que los anteriores procedimientos no han sido lo suficientemente efectivos y entonces a partir del año 2022 establecen que estos deben modificarse. Las universidades poco a poco se van adaptando. La UNSA es una de las primeras en el Perú que se adapta. Desde el octubre del 2022 ya contamos con esas 3 dependencias que la nueva normativa exigía que se crearan. Secretaría de Instrucción, que hace la investigación, Comisión Disciplinaria, que pone la sanción, y Tribunal Disciplinario, que es la segunda instancia en caso el sancionado o la denunciante no estén de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Disciplinaria. Amigos y amigas de nuestra universidad, si bien la UNSA tiene mecanismos y dependencias a través de los cuales se presentan las distintas denuncias, a veces no los conocemos y en esos casos está la Defensoría para que ustedes se acerquen aquí, les asesoraremos para dónde acudir, cómo acudir y les prestaremos el apoyo que ustedes necesitan. Sientan que esta Defensoría es su Defensoría. Aquí les esperaremos siempre dispuestos a atenderles. Aquí nunca les diremos, eso no es nuestra atribución, nosotros no nos abocamos a ello, sino que siempre les asesoraremos en caso de lo que ustedes denuncien tenga que ser tratado por otra dependencia. Y para ello estamos ubicados en el área de Ciencias Sociales al costado del comedor universitario. El agua embotellada gasta más, contamina nuestro planeta y tarda en promedio más de 500 años en descomponerse. Las botellas de vidrio, en cambio, pueden ser derretidas y reutilizadas fácilmente. Evita el uso del plástico. Te lo recuerda UNSA, ecoeficiente. Evento que es una réplica, que se reitere y nosotros vamos a ser partícipes de ellos sin ningún tipo de egoísmo y más bien en las nuevas propuestas que hagamos tenemos que hacerlas juntos en esos encuentros. Por lo tanto, damos la bienvenida y el inicio de este gran evento a ustedes. Un abrazo a todos. Luego de Lima, la ciudad que más estudiantes va a cada universitario cada año es Arequipa. Hay un fuerte componente en Arequipa de justamente interesarle estos temas de fortalecimiento del liderazgo de los jóvenes. La verdad que estamos muy contentos de que sean los anfitriones y la sede de esta réplica en Arequipa. De verdad les valoramos mucho el apoyo que permanentemente nos da la universidad y diferentes instituciones de la ciudad también. Pero de verdad estamos muy agradecidos con la UNSA, es espectacular que hayan podido brindar este espacio para poder recibir el liderazgo de tantos jóvenes. Sí, de que va a
seguimos conversando acerca de este tema importante, ¿no? El rol del psicólogo en la salud comunitaria, con nuestro invitado, que realmente estamos aprendiendo mucho. Y conversábamos un poquito en este pequeño espacio, antes de ingresar al segundo segmento, acerca de esta reforma, ¿no?, que ha dado la OMS, que incluso nos contaba que el Perú estuvo incluido, ¿no?, en una reforma importante de salud mental, pero que hasta ahí llegó. Se hizo el programa, se dieron las leyes o las normas, pero la ejecución quedó en poco. Esto es algo que todavía sorprende un poco también, ¿no? Bueno, lo que me sorprendió a mí en esta revisión tanto de los textos es de que habían pues políticas que habían sido reconocidas y bueno, para que esté en un texto de la OMS, pues llegar allí pasa por muchas tamices, ¿no? Y en ese sentido creo que ha habido bastantes profesionales internacionales que han visto la reforma con muy buenos ojos. Es una reforma interesante, potente, que en 4 o 5 años se cosechó y apareció, pero que también, siendo justos, creo que tiene muchos años también, hay muchos años, solo que de repente con pocos actores, no teníamos tal vez tantos actores, pero sí, o sea, tienen desde el 2007, tal vez 2000, ya personajes que han estado participando y tratando de crear eso. Pero bueno, o sea, lo que conversamos es de que llegó el momento de sacar cuentas porque la cuenta fue grande, ¿no? Así es. Son 300, 400 comunitarios, una pandemia encima, la salud pública puesta entredicha en el Perú. Ahora estamos vistos como un ejemplo de repente sobre las posibilidades que tiene esta reforma. Uy, o sea, es una cuestión que ahora nos hace pensar, bueno, nos toca ahora evaluar y ver qué es lo que nos ha quedado chico, como dijo, ¿no? Y me contaba su experiencia en Brasil, ¿no?, que ya hace 25 años esta reforma fue mucho mejor tomada, ¿no?, y fue ejecutada de una manera, creo, mucho más clara, ¿no?, lo que se pensaba acá. Sí, en tanto, entiendo que para el año 2010 es donde se hace la reforma de la ley. O sea, ya tenemos 9 años de diferencia, ¿no? Pero fue una ley en donde también tuvieron bastante participación de lo que ya existía como participación social, o que existían, por ejemplo, la forma en cómo las personas podían opinar y cierta relación entre usuarios o personas y, más que todo, profesionales. Aquí quiero rescatar lo que hablamos, o sea, creo que es, y es un poco también la reflexión de lo académico, ¿no? No partimos por una conducción de visión solidaria o de apoyo social, que también lo maneja la psicología, ¿no?, social, al hablar sobre la salud, ¿no? Yo creo que también la medicina, los estudios de medicina social, de medicina comunitaria, encuentran allí, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud, comprender que existen causas para poder entender el malestar físico, biológico, médico, ¿no?, en ese sentido, mental. Entonces, tenemos un campo de profesionales, de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, sociólogos, antropólogos, en que están muchos años trabajando al respecto. O sea, que nosotros lo habíamos visto hace 2 o 3 años, eso nos muestra que de repente hemos estado un tanto cegados en el tema de salud pública. Esto ya se sabe hace tiempo, muchos años. Y creo que en ese crecimiento Brasil ha hecho que su academia madure junto con las personas, las organizaciones, los profesionales, y los nutre los universitarios. Claro. Ahí es donde yo coloco el comentario. Sí. No podemos sin las universidades. Si las universidades no nos ponen ayuda para cambiar, no lo vamos a hacer. Y algo que me comentó que me causó realmente mucho interés es lo que mencionó, que los grandes profesionales, ¿no?, profesionales eruditos, gente que conoce mucho el tema, digamos, ¿no?, en un sentido, bajó de su pedestal y se puso a trabajar con los alumnos. Les enseñó a los alumnos, les enseñó a los profesionales como una especie de mentoría, ¿no?, en el sentido de guiarlos en ese camino, que mejor que el que mejor conoce el tema, ¿no? Y eso creo que es importante porque a veces el alumno necesita, ¿no?, de alguien con mucha experiencia, necesita con alguien con mucho don, digamos, de solidaridad, porque la solidaridad implica dar sin interés, dar sin recibir un interés, ¿no? Y eso es importante porque eso también nutre otro tipo de competencias en el alumno, no solamente lo académico, sino también lo humano, lo social. Hay cosas que se van nutriendo en el camino y eso de repente radica mucho el éxito de este programa en Brasil, ¿no? Sí, bueno, sí me hace pensarlo,
debe ser muchísimas cosas. Sé que los profesionales de todas las áreas pues han también estado de la mano con muchos actores sociales, funcionarios, familias, usuarios en las reformas que se ha tenido, ¿no? Y ha generado estudios sobre, por ejemplo, los movimientos sociales en salud, ¿no? Lo que sí me parece, creo que es interesante, en tanto recordar esa palabra de mentoría, pues ahora me sorprende escucharla porque creo que está evidente, es decir, en el sentido de que el profesional creo que lograron cosas por la creación de las residencias. O sea, es un espacio en donde el profesional se forma con otro profesional, hay una mentoría, hay un sistema, y creo que incluso también el hecho de haber llegado acá a la invitación del programa fue hacer también una crítica misma a la psicología, ¿no? O sea, en el sentido de una autocrítica de cómo nosotros estamos evolucionando y cómo ahora se nos presenta la psicología en la salud mental comunitaria. En ese espacio, o sea, tenemos que tener espacios de formación donde podamos generar eso. O sea, que personas que tengan muchísima experiencia o tengan conocimientos al respecto o generen investigaciones, generen una formación, porque ahí se genera todo, el aspecto humano, el aspecto técnico, el aspecto clínico, el aspecto administrativo, de gestión. Y allí los psicólogos tenemos que reconocer que tenemos una tarea que lucharla. O sea, nosotros no tenemos una especialidad en psicología clínica en ese sentido, y hace tiempo debemos de ya comenzar a formarnos con una especialidad en psicología clínica, por lo menos en estas tendencias, para entrar al sistema de salud pública. Claro. Por lo menos creo que España lo tiene, y es el modelo que como que hemos visto ahora en la reforma. Entonces, eso es urgentísimo plantearlo. Si no, de las universidades que ya no lo tocan, el joven profesional ya sale pues a... Así es, y eso creo que es importante. ¿Por qué? Porque vemos al profesional psicólogo en un vasto terreno, con múltiples necesidades, y evidentemente uno no va a saber todo, tienes que especializarte en el sentido de cada una de las áreas de competencia, igual que el médico, ¿no? Sale como médico general, luego hace su residencia, tanto clínico-quirúrgica, incluso hay sus especialidades, ¿no? Que tiene sus cosas buenas, pienso, y también sus cosas malas, porque uno se especializa en una rama, es cierto, pero se olvida un poco los demás, ¿no? Por eso creo que hay especialidades importantes, medicina, por ejemplo, medicina interna o internista, que ve de alguna manera pues al humano como un todo, ¿no? Como hemos hablado. Y si bien es cierto, el psicólogo debe ver la mente y psiquis como un todo, también debe tener ciertas especialidades para tener pues una mejor llegada y herramientas, ¿no? Para poder aplicar mejor todo su conocimiento, ¿no? Sí, porque justamente allí es una de las discusiones que aperturamos en algunos espacios, ¿no? Es que lo que nos toca es relacionar la salud con la sociedad. Y por lo tanto son campos interdisciplinarios. No es mi espacio. No soy dueño yo de la salud mental, ni tampoco lo es de repente el médico psiquiatra o la enfermera que trabaja en salud mental. Es un espacio en donde vamos a tener que trabajar de forma interdisciplinaria. Por supuesto. Y eso demanda que conocer que para llegar a trabajar allí tengo que tener ciertas competencias, pero esas competencias en el campo que se ha abierto, que es amplio, ¿sí? Por eso creo que haber recordado lo que mencionan de lo que decía, bueno, a veces también se recuerda, ¿no? La necesidad que tienen los comunitarios para salir del modelo ambulatorio, es decir, de consultorio, de realmente trabajar algunas cuestiones de lo comunitario y esforzarse para poder trabajar también a nivel de lo que es la recuperación de la salud, de la clínica, porque el asunto no termina en el diagnóstico, y creo que tampoco empieza allí, ¿no? Sino que justamente es un campo amplio en donde ya los profesionales tienen que ir con las competencias. Entonces, el psicólogo pues está de repente entrando con cierta pues, ventaja, de repente de una formación en otros campos disciplinarios, pero se va a enfrentar y se está enfrentando ahora a tener que formarse en la clínica de la salud mental comunitaria con tiempo, con recursos, con un proyecto profesional, y demanda también el gobierno y los estados
generar esas oportunidades, porque el trabajo interprofesional es justamente eso. O sea, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero la cuestión es en el trabajo. Así es. Allí, o sea, cómo yo me siento y trabajo este caso con el psiquiatra, con la enfermera, con la trabajadora social y cómo nosotros trabajamos. Ahí está el interdisciplinario. Porque lo académico está tal vez en los conocimientos, están de repente en otros lugares teóricos o en otros lugares o de repente incluso universitarios. Así es, ¿no? Y eso yo me quedo con esa palabra interdisciplinario, intercultural también, ¿no? Es una situación en donde no solamente un profesional tiene que tomar la batuta, es cierto, ver un liderazgo. Y ahí creo que hacemos mea culpa, hago mea culpa por mis colegas y por nosotros. A veces los médicos creemos saberlo todo, pues nos creemos los pavos reales, ¿no? Y no debe ser así, debemos bajarnos un poco del pedestal y también tomar la mano de profesionales que nos van a apoyar a llevar mejor una reforma, una política en una determinada comunidad o un determinado lugar. Y otra cosa que también quería ver si se puede responder, se asocia mucho la palabra comunitario con preventivo, ¿no? Preventivo. Muchos dicen que vale más prevenir que lamentar o que curar, ¿no? ¿Eso también se aplica en psicología? Clarísimo, clarísimo. Creo que necesitamos reformular el papel y comenzar a construir lo que ya tenemos, mejorarlo, seguir haciendo investigaciones al respecto sobre nuestra noción de promoción de la salud mental. La concepción alejada de la comunidad, pues es tanto de repente un poco ya aislada, nos aísla a nosotros como profesionales. Esto es interesante porque justo la salud mental, cuando hablan, por ejemplo, no hay salud sin salud mental, o la salud mental es la base, o la salud integral, y estamos tratando de darle simbolización a... Yo creo que es el esfuerzo de los profesionales de la salud, de diferentes campos, de decir, bueno, a ver, ¿cómo mira el psiquiatra, el psicólogo o el médico comunitario? ¿Cómo mira esto, no? Y cómo el psicólogo social mira esto, cómo el psicólogo clínico mira esto, con qué saberes llega, pero no podemos llegar sin los saberes de la comunidad. La comunidad tiene saberes, o sea, y ahí está la diferencia que nos apunta a la necesidad de... No sabría la autocrítica de la medicina, pero me parece interesante escucharla porque justamente eso es decir, es que pues por eso la reforma dice salir del modelo biomédico al modelo del enfoque comunitario. Entonces allí creo que tenemos un liderazgo importante que los médicos comunitarios tienen que hacer, de decir, ¿qué pasó con nuestra atención primaria? Así es, que está bien media menos, ¿no? Bien. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a acoger todas estas reformas y cómo vamos a entender que existen otros saberes que tienen otras formas si justamente ahora lo necesitamos mucho más? Porque estamos tratando de ver estas formas de vida, relaciones, de comunidad, que están en el calor y en el entendimiento de cómo la persona sufre. Porque recordemos, aquí el detalle, para terminar la idea, promoción, prevención, si es que hay un diagnóstico, se hace un trabajo de diagnóstico, de tratamiento, pero el paciente se recupera para regresar a la comunidad. O sea, por eso el OMS plantea toda una línea de decir promoción, prevención, diagnóstico, evaluación, diagnóstico, tratamiento y recuperación. No hay salud mental sin la recuperación. Claro, ¿no? Entonces, ellos tienen que ser en la comunidad con sus lógicas, con sus problemáticas y poder ver que el paciente se acoja. Ahí los casos tenemos los esquizofrénicos, los pacientes con psicosis, los pacientes que tienen algún tipo de depresión, etcétera. O sea, ellos, o violencia contra la mujer. O sea, ellas tienen que regresar a la comunidad. Claro, ¿no? Y me quedo con un pequeño eslogan, creo que lo pasaron en la producción. La psicología es una ciencia que ayuda a que el hombre se comprenda mejor, ¿no? También podríamos hablar en el sentido de la psicología comunitaria para que esa comunidad se comprenda mejor, se compenetre mejor. Sí, o sea, es interesante ver de repente las posibilidades que se tienen los psicólogos comunitarios, social comunitarios, o quien trabaje en los comunitarios, de repente a la mano de todos los profesionales, en fin, o sea, todo este equipo multiprofesional que dijimos que, o sea, hay una cuestión así de verlo, que tiene que hacer que existe un cambio en la comunidad. O sea, y creo que una de las cosas que pasa de repente
pueda ser motivo para otros espacios, es ver que en nuestro país las relaciones comunitarias por los problemas sociales han sido deterioradas. Incluso a veces de repente decimos, ¿dónde están? ¿Dónde están esos espacios comunitarios? Sí, y justo conversamos De eso en el solidaridad, tiempo. Ay, la solidaridad. Hay un fenómeno, creo que todavía se arraiga hace muchísimos décadas, pienso en el Perú, es el sentido racial, ¿no? Somos muy racistas, choleamos mucho, siendo todos mestizos. Y eso básicamente nos da el creernos poderosos económicamente, políticamente, teniendo una u otra cosa. Y ahí viene también, pienso, este concepto que da el doctor Yamamoto acerca de cómo es la felicidad, ¿no? Quien menos posee y se siente más libre, es más feliz. Y compara, por ejemplo, sociedades, ¿no? En Cusco, Lima, Huancayo, ¿no? Pequeñas comunidades. Y esas pequeñas comunidades siendo mucho más empáticas, preocupándose por el otro, dejando un poco lo que yo soy por el otro, teniendo un sistema de más justicia, más honestidad, son más felices, ¿no? Entonces, por ahí de repente es el camino, ¿no? Sí, yo creo que esta conversación se nos ha tornado bien interesante porque a veces pensamos salud mental y pensamos individuo. Gracias. Y pensamos salud mental comunitaria y creemos que son individuos en la comunidad. No, sí, o sea, un poquito mejor, de repente tenemos que ver que estamos introduciendo nociones y conceptos y que hay que traducirlos, pero con ayuda de la gente y de nuestro trabajo en la realidad y con todas las problemáticas que debe traer, imagino, y conozco también, es que estamos hablando de la comunidad. O sea, tenemos ahora una nueva noción. Comunidad, sociedad, en este sentido de las relaciones comunitarias, que la psicología social comunitaria puede traer. Es decir, la psicología de la salud mental comunitaria trabaja con la comunidad, ¿no? Y sobre todo estas situaciones que vienen, ¿no? Digamos, no en los genes, pero en la vida comunitaria, en el común de las, digamos, ciertas sociedades, me viene a la cabeza, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? El tomar alcohol está muy metido, por ejemplo, en sociedades como la puneña, como la huancaína, como en la sierra, ¿no? Central. Y eso es algo que es fuerte, erradicarlo, ¿no? Y trae problemas físicos y mentales. Pero este alcoholismo es importante para ellos en el sentido social, ¿no? Entonces vemos situaciones también distintas en todos los lugares, ¿no? Sí, yo pienso que como profesional, de repente, como profesional de la salud, yo me topé con esta realidad, ¿no? Quería saber sobre eso. Y ahí me di cuenta de que estudios antropológicos en salud mental o en salud en el Perú escasean. No tenemos cómo llevarnos cómo apuntar hacia eso, ¿no? Yo creo que ahí hay campos de los otros profesionales o otras formas de mirar la salud pública. Entonces, si la salud pública nos tiene que abrir un poco esa puerta, ¿no? Pensar de pronto la salud desde ese punto de vista tanto más comunitario o colectivo, ¿no? Y así, por ejemplo, poder entender que este tema del alcoholismo es una cuestión de décadas. Así es. No es por la cuestión de las fiestas, es una cuestión de idiosincrasia de décadas, que trae, incluso en mi pequeño comentario, creo que trae mucho la lógica de no haber acogido a un pueblo dentro de nuestras idiosincrasias nacionales. Así es, realmente es una situación bastante amplia, compleja, y bien dicho lo que usted acaba de decir. No hay estudios locales, nos basamos mucho en lo que nos dice el mundo, primer mundo, pero nuestra realidad es otra. Y es importante enfocar el contexto nuestro, no adecuarlo de afuera a nosotros, ¿no? Porque eso nos da una mejor visión de país, una mejor, digamos, entendimiento de situaciones y sobre todo, pues, atacar el problema como tiene que ser, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que estamos hablando, pues. Ahora las universidades tienen un rol importante. Y esto ahora piensa que una de las cosas que tiene lo interesante en esta salud mental comunitaria es que tenemos como 300 y tantas. Y creo que ya la presidenta dijo que va a haber como 600. Entonces, ya tenemos aquí que plantear, ¿no? ¿Qué dice el gobierno regional? ¿Qué dicen las municipalidades? ¿O no dicen nada? Porque creo que
algo tienen que decir, ¿no? De todo lo que hemos dicho tienen que decir algo, supongo, ¿no? Aunque sea, bueno, explíqueme cuál va a ser mi participación. Bueno, aquí ya nos están chiflando porque se ha extendido un poco más el programa, pero realmente ha estado muy interesante esta conversación. Yo le agradezco que haya estado acá. Estamos con el psicólogo Javier Tejada Merelo. Realmente ha sido una, creo, conversación interesante. Esperamos que las autoridades también tomen un poco de cartas en el asunto sobre estos temas que creo que son vitales para nosotros como sociedad. ¿Dónde pueden encontrar a nuestros oyentes? ¿Dónde pueden llamarlo para una consulta, algún tipo de ayuda? Bueno, yo pues me pueden ubicar en Facebook, es mi nombre, y mi teléfono pues el 932-05-31-25. Fácilmente me van a poder encontrar, por lo tanto creo que podemos estar en contacto. Cualquier duda, usualmente ahora yo también estoy enseñando un poco, así que seguramente en esos campos académicos por ahí también me ven. Perfecto, y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad con nosotros para poder seguir comentando amenamente de estos temas que creemos muy importantes. Y con ustedes, gracias por su sintonía, muy buenas tardes, estaremos en un próximo programa.